Tiempo que vamos a continuar con el estudio que estamos dictando sobre el Evangelio según San Mateo. Y vamos a comenzar con la explicación del capítulo número 11. Ya en el capítulo 10 se, se llevó a cabo la misión que Jesús repartió a sus discípulos para que se encargaran de llevar el mensaje que Jesús trae acerca del reino de los cielos para todos en la región norte, principalmente en la región norte de Israel. Les había encomendado que lo hicieran de tal modo que apelaran a la hospitalidad, que es un rasgo característico dentro de nuestro pueblo, con lo cual indicaría que precisamente están interesados en reencaminarse en el camino de Hakadosh Baruj Hu. Obviamente esto hizo que se difundiera el conocimiento que compartía, el mensaje que compartía Jesús y sus discípulos, y esto ha llegado a oídos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien ya había sido tomado preso por esto que es esta amonestación que constantemente lanza contra Hordus y la gente del Estado, la gente del gobierno, quienes no están actuando y no permiten que se conduzca la nación de la mejor manera, sino todo lo contrario, pues en lugar de promover la libertad y la Torá, promueve un estado en el que se siga la asimilación y se siga los parámetros y las normas romanas dentro del pueblo. Así que esta es la situación política de Israel en aquellos días. Así que conociendo esto, vamos a comenzar con explicar el capítulo 11 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Bueno, esta pregunta que hace Juan a través de sus discípulos, Juan el Bautista a través de sus discípulos, tiene que ver porque sabemos y entendemos que la principal misión de Juan el Bautista era precisamente, de acuerdo a la revelación que se dio en el río Jardín, que él venía para preparar el camino de la manifestación del Melech HaMashiach. Este era la misión y propósito de Juan el Bautista, descrito desde el libro de Mateo, perfectamente entendido Juan el Bautista de esta situación. Entonces, pero de acuerdo a lo que había oído, de lo que había estado oyendo del mensaje de Jesús y de la enseñanza y cómo él estaba mezclado entre la gente del pueblo, pero no la gente más grata con respecto de la observancia de la Torá, sino más bien con la gente abandonada a una vida, en crisis espiritual, lo cual, de acuerdo a los conceptos que se tenían de aquellos días de cómo tenía que ser la manifestación del Melech HaMashiach, pues ponía en un momento dado, humanamente hablando, ponía en tela de duda que hubiera parentesco, que hubiera parecido entre el mensaje típico que se esperaba acerca del Melech HaMashiach y las acciones que veía realizar o que oía realizar en Cristo. Así que esto, o en Jesús, esto es lo que viene ahora a, a, a detallarse. Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen.
Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Bueno, viene entonces el respaldo, como ya lo mencionábamos antes, un profeta para que sea tomado en cuenta con seriedad dentro de nuestro pueblo, debe manifestar que la autoridad del cielo está de parte de él, y cuando lleva a cabo todas estas situaciones de milagros para con la gente necesitada, pues efectivamente se pone de manifiesto que tiene autoridad del cielo, tiene autoridad divina. Y este mensaje, bueno, esta situación de los milagros que ocurren está acompañada del buen mensaje, de un mensaje en el cual el pueblo tiene que volver de sus malos caminos y, y volverse a la aplicación, el estudio y la aplicación de la Torah. Y contrario a lo que veníamos diciendo de que el Mesías tenía que mostrarse más bien del lado de la gente ya observante de la Torah, lo cual no lo hace, entonces, sino más bien es criticado por la gente que es observante de la Torah. Luego entonces, él exclama lo siguiente: dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. O sea, ya nos damos cuenta entonces que había dos grupos, un grupo que ha sido marginado porque no se encuentra en apego a la Torah y por lo tanto vive apartado, vive aislado de aquellos que viven en observancia de la Torah. Pero con respecto de la presencia de Jesús, Jesús favorece a los marginados y es rechazado por los observantes de la Torah. Esto es lo que tiene confundido a Juan el Bautista. Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? Pero sabed que los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? A ver un profeta, sí os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Bueno, entonces Jesús lo que hace con esto, en la descripción que hace de Juan el Bautista a los que quedan con él una vez que se retiran los discípulos de Juan el Bautista, es confirmar que efectivamente Juan el Bautista cumple con el rol de ser el profeta que anunciará la introducción del Melech HaMashiach. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo de favorecer a los marginados, de brindarles el mensaje de corrección para su vida, es el papel que está representando él como el Mesías, a pesar de que es distinto al que se espera, de lo que típicamente se espera en aquellos días. Entonces, Jesús continúa diciendo: os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se hacen con él. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan, y si queréis admitirlo, él es el Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, llegando a este momento en el que Jesús se muestra lo más contundente de su mensaje, es en el que da a conocer que Juan el Bautista, que está asociado con Eliyahu, que es el que prepara el camino para la entrada del Melech HaMashiach. Esto es típico dentro del judaísmo desde precisamente la manifestación de Eliyahu Hanabí. Y entonces de esta forma él respalda que Juan el Bautista es el Elías que había de venir.
Elías es el profeta más grande que tiene nuestro pueblo. Tiene pues acciones de milagros, tiene una fuerza contundente, una autoridad, ¿se acuerdan lo del Monte Carmel? Por lo tanto, ese mérito, esa forma de vida, esa autoridad con la cual se manifestó Eliyahu Hanabí en la tierra, es la que le da precisamente el respaldo para que sea el antecesor del Melech HaMashiach. Y por lo tanto, si esa figura de autoridad tiene Eliyahu, esa figura de autoridad tiene Juan el Bautista. A pesar de lo grande que es Eliyahu Hanabí, menciona Jesús que a partir del momento de la manifestación de él, lo cual es la introducción del reino de los cielos sobre esta tierra, dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, que el crecimiento que el Melech HaMashiach, el rey Mesías, va a producir dentro del pueblo es lo que se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un estado que vendrá en el Olam Abba, aunque, claro que sí, sino que iniciará el reino de los cielos aquí en esta tierra. La manifestación y la autoridad de los seguidores de Jesús, tal como se pone de manifiesto con los discípulos, pero no solamente con ellos, sino los que vendrán posteriormente con el mensaje que él y ellos han dado a conocer, se encumbrarán, se desarrollarán de tal modo que no, el Melech HaMashiach será una fuerza y una autoridad que reine y que gobierne sobre todo el pueblo, sobre todos sus seguidores. Por esta razón es que ellos se encumbrarán, ellos se elevarán, es decir, alcanzarán el estatus de Melech HaMashiach, no por una cuestión de otorgamiento, sino por una situación de merecimiento. Es decir, que estos discípulos también meritoriamente, es decir, a través de sus actos y de su autoridad, van a crecer a la altura del Mashiach de Israel. Eso es lo que se conoce como el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Es por esta razón que Jesús explica que el más pequeño en el reino de los cielos, por la elevación que obtendrá, será mucho mayor que Juan el Bautista, que es comparado a Eliyahu Hanabí. Por lo tanto, la manifestación del Melech HaMashiach es diferente con respecto a lo que se espera. Lo que se esperaba en aquellos días, dada la opresión con la cual vivía nuestro pueblo en el Imperio Romano, se esperaba que la manifestación del Melech HaMashiach fuera una manifestación real de autoridad y de poder, destruyendo a los enemigos, es decir, elevando al pueblo a ser un ejército, un ejército en orden, un ejército poderoso militarmente hablando, de tal modo que se sobrepondría a sus enemigos, tal como había ocurrido previamente con lo que conocemos con la batalla de Hanukkah, va a ser rememorado como la fiesta de Hanukkah. Entonces, una especie de manifestación mesiánica de este tiempo, más lo que Jesús está dando a conocer, es una manifestación mesiánica en el que el pueblo entero, todas las personas, al permitirse el acercamiento y la autoridad del Mashiach para ellos, entonces se elevarán al mismo grado del Melech HaMashiach. Es decir, todo el pueblo de Israel alcanzará la misma conducta, o sea, de cuestión meritoria, no por cuestión de otorgamiento, no por un obsequio, no por un regalo. Cada uno del pueblo de Israel, al reconocer la autoridad del Melech HaMashiach, se elevará a ese estatus personalmente, materialmente, alcanzará el mismo nivel del Melech HaMashiach, y esto es lo que está escrito. Y si quieres admitirlo, él es el Eliyahu, el que iba a venir, el que tenga oídos que oiga. Es decir, este es un mensaje poderoso que debe ser
atendido, debe ser oído y debe ser alcanzado, debe ser procurado. Que todos los seguidores meritoriamente van a alcanzar el estatus de Melech HaMashiach. Ese es el movimiento mesiánico. ¿Con quién podré comparar a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros. Porque esta generación, es decir, los oyentes de Jesús, no están comprendiendo la esencia del mensaje que está dictando Jesús. Por lo tanto, dice, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Es decir, se le dieron a conocer las cosas que tanto han esperado y no reaccionaron a esa información, no reaccionaron positivamente, sino que lo hicieron de forma reacia. Por lo tanto, ellos, está hablando Jesús, ellos están rechazando este mensaje. ¿Por qué? Porque no están esperando que haya una exaltación en la elevación de la conducta y de la espiritualidad de las personas, pues lo que ellos estaban esperando es la irrupción militar sobre el Imperio Romano y entonces alcanzar la libertad. Ellos hablaban de una libertad física, una libertad nacional. Jesús estaba hablando de una libertad espiritual, de una libertad del pensamiento. Porque resulta que Juan vino, que ni come ni bebe y dicen que está endemoniado. Es decir, porque rechazaron a este hombre que ya en la mayoría de la gente aceptaban que era un profeta con autoridad. Vino el Hijo del Hombre, es decir, el Melech HaMashiach, y cuando menciona el Hijo del Hombre, precisamente es para que podamos entender el concepto de que la humanidad debe reaccionar de forma positiva a este mensaje de tener un encuentro con Akadosh Baruj Hu tan fuerte que es como si él mismo fuera el Mesías. Es decir, se deberá revelar la fuerza de que el Hijo del Hombre, es decir, este desarrollo espiritual al cual todo individuo dentro del pueblo crecerá y se manifestará a niveles de gloria, a comparación con Akadosh Baruj Hu, en ese estatus del trono divino. Eso es lo que se llama el Hijo del Hombre, el descendiente, el producto del hombre, es decir, el producto de este desarrollo individual que la persona alcanzará. Esta es la razón por la cual se usa este término, este concepto, para que todos y cada uno de nosotros nos podamos ubicar dentro de esa descripción, para que cada uno, esto es lo que dice precisamente Daniel, para que cada uno de la humanidad pueda tomar en control su vida y elevarse a niveles espirituales importantes. Esto es lo que es conocido como el Hijo del Hombre. El primero que de ellos que hace esto es precisamente Jesús, es lo que está dando a conocer, que todo lo que está sucediendo ahora es porque Él es el ejemplo a seguir, no para que los demás de forma anexa puedan incluirse, sino para que se conduzcan del modo en que lo ha hecho y alcancen también la misma estatura que Jesús alcanzó. Así tenéis un comilón y un borracho amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Esto es lo que finalmente dice Jesús para que nos sintamos motivados a caminar por este camino por el cual Él está avanzando. Entonces se puso a maldecir a los pueblos en los que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido, es decir, no han aceptado este mensaje en el que tienen que elevarse espiritualmente. Y se manifestaron muchos milagros, mucho poder precisamente para que se aproximaran, es decir, esos milagros que se manifestaron es para que estuvieran ellos aceptando que es un profeta que viene del cielo, que tiene que ser atendido su mensaje y por lo tanto moverse
hacia Akadosh Baruj Hu de forma contundente, como él mismo Jesús lo está haciendo y como los discípulos lo están haciendo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertos de sayal y sentados en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Porque si de Sdom se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, todavía existiría hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sdom que para ti. Bueno, hace una comparación. Una de las cosas que típicamente los seres humanos hacemos es que hoy en día decimos tener mucha confianza en Akadosh Baruj Hu, que si se presentara un mensaje, nosotros lo creeríamos fervientemente, lo creeríamos al 100%. Pero resulta que esta incredulidad es de la naturaleza humana, que aún a pesar de que hoy se dice que creemos en Dios y que tenemos una confianza en Dios, cuando el mensaje se presenta a nosotros, dudamos de tal mensaje, a pesar de que seguimos manejándonos como, seguimos conceptualizándonos como creyentes, como fervientes seguidores de Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, como hay una desaveniencia, hay una contradicción entre los conceptos que hoy creemos, que hoy desarrollamos dentro de la fe, y hay un reto que dentro del mensaje que está apareciendo como nuevo a nuestras mentes, entonces tendemos a rechazarlo. Y sin embargo, ante nuestros propios ojos, consideramos que aquella narrativa, como se dio en aquellas ciudades, y no obedecieron al mensaje que se dio de parte de los profetas o que se dio de parte de los ángeles, les recriminamos, los señalamos y les reprochamos su mala actitud cuando en los mismos días de Jesús, cuando se supone que somos descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, que hemos recibido la Torah y que estamos allí viviendo el sueño y la vida en observancia a los mandamientos, supuestamente, de pronto viene un mensaje que demuestra tener autoridad del cielo y un mensaje consistente para que nosotros nos desarrollemos hacia Hashem, seguimos haciendo caso omiso. Por esta razón es que, como ya estamos más encaminados por el buen conocimiento, aquellos todavía quedan con mayor excusa, dado que no tenían el conocimiento que hoy en día nosotros tenemos, que hoy en día poseemos. Así que hoy en día podemos seguir oyendo el mensaje que Hashem nos dicta, como de que nosotros nos desarrollamos de tal modo, meritoriamente, para que de nosotros se diga, de cada uno de estos individuos en esta tierra se diga que la manifestación del Melech HaMashiach se está llevando a cabo en esta tierra. Ese mensaje lo tiramos por la borda porque no es congruente a la doctrina o a las enseñanzas que hoy en día se dan a conocer dentro de estos conceptos. Cuando plenamente esto es lo que manejó Jesús en el Nuevo Testamento. Porque por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se lo has revelado a gente sencilla. Esta es la clave. Dado que nos hemos desarrollado en conceptos tan álgidos, tan prominentes, esperamos que el mensaje que deba venir es un mensaje que impacte precisamente el grado de esa comprensión y de ese entendimiento alcanzado por la sabiduría y la inteligencia humana. Sin embargo, el mensaje siempre va dirigido hacia la humildad, porque esto es lo que en realidad nos apega al cielo, nos hace sencillos, nos hace humildes y no confiando en el conocimiento que nosotros poseemos, sino confiando en que
todo este mensaje está siendo preparado para que toda la gente de los de más abajo puedan comprender el mensaje. Por lo tanto, se esconde de los sabios y de los entendidos y de los inteligentes, porque el mensaje es, es más sencillo, más humilde. Y la mayoría de los letrados buscan un mensaje profundo que vuelva a abrir las aguas de los mares y que traiga la manifestación extraordinaria como el Har Sinai sucedió en aquellos días. No, tiene que ser un mensaje que permee las mentes de todas las personas, que reaccionen de forma positiva a ese mensaje. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Bien. Este concepto de la revelación entre el Padre y el Hijo es precisamente de la descendencia. Lo que permite al Hijo precisamente convertirse en tal es precisamente que viene una fuerza del Padre que le permite su existencia. Esa existencia es el único propósito y fin de toda la creación. Por lo tanto, estamos hablando de el Hijo como ser identificado como un descendiente de Akadosh Baruj Hu. Esta es una realidad que debe caer en la mente de todo individuo dentro del pueblo de Israel. Mi Padre me ha entregado todo, hablando como el Hijo de la creación. Y nadie conoce al Hijo, es decir, no le viene a ser revelado, sino el Padre. El Padre conoce perfectamente a quién le sucederá tal revelación de haber nacido de arriba. Ni el Padre, ni al Padre le conoce nadie, sino el Hijo. En el momento en que uno se identifica como venido del cielo, como siendo creado por Akadosh Baruj Hu, y que esta percepción retorna a él, es decir, desde mi propia individualidad, desde mi persona, asciende mi pensamiento a reconocer que Akadosh Baruj Hu es mi padre. En el grado de hijo, ¿en qué grado de hijo? En el mismo grado en que el propio Jesús se miró, en el propio grado en el que Jesús se observó. Cuando la persona puede observarse en ese mismo grado, entonces le ha venido la concepción y la revelación de ser hijo. Y esto está perfectamente revelado en el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es decir, que gracias a que Jesús se manifiesta como el Hijo, abre esta puerta para que la gente pueda identificarse del mismo modo en que Jesús lo hizo con el Padre. Es decir, gracias a Jesús, que es el ejemplo, que es el primero de todos, que es el primero de muchos, que llega a esa trascendencia, que ahora todos los demás podemos trascender a ese grado y a ese nivel. Y no es una trascendencia que inicia desde la sabiduría y de la inteligencia, sino que es una trascendencia que inicia desde la humildad, desde sentirse sabedor de que pues se puede llegar a esos alcances, no por sabiduría, sino porque al cielo le plació. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, es decir, su forma de vivir, su forma de caminar, su forma de hacer, esto que nosotros llamamos las halajot, las leyes, la forma práctica de vivir en función de su fe. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta es la clave para que precisamente
todo individuo dentro del pueblo, todo individuo dentro de la humanidad pueda alcanzar a concebirse del mismo modo en que Jesús se concibe. Y esta concepción se sabe que viene de Hashem, viene de arriba, viene del Padre. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque una vez que se alcance semejante desarrollo, nada habrá sobre ti que te pueda detener y que te pueda impedir realizar y ver todas las obras que en el reino de los cielos se han de manifestar. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esto es hablando de las halajot, porque mientras los sabios y los entendidos, para poder, para poder evitar caer en el pecado, es decir, en la violación de los mitzvot, hay un sinfín de halajot, de leyes, de normas, para evitar caer en la transgresión de la mitzvah. Porque esto es gracias a la sabiduría, o sea, esto se desarrolla por la lógica y la sabiduría que hay en la mente. Se crea una estrategia que hace precisamente un cerco a la Torah para evitar que la gente pueda violar los mitzvot, los mandamientos. Más lo que dice Jesús es, cuando una persona viene a la revelación de que Él es el Hijo de Dios, en ese momento su alma trasciende. Por lo tanto, hallaréis descanso para vuestras almas. Se alejará. Su propia inspiración lo alejará de la vida equivocada sin necesidad de tanta reglamentación. ¿Por qué se necesita tanta reglamentación? Porque la persona está alejada de Hashem, más la persona que está cercana a Hashem no necesita reglas porque él de natura ahora sabe, por la fuerza de Akadosh Baruj Hu, por la fuerza de Ruach HaKadosh, ahora sabe que tiene que alejarse de tales normas, de tales formas de comportamiento, porque le es natural para él. Entonces, por eso el yugo se convierte en suave, porque ya no hay la necesidad de estar estudiando demasiado tiempo para entender y aplicar la observancia de las halajot, de las leyes que nos impidan desobedecer los mitzvot, los mandamientos. Y entonces la vida se hace ligera, la vida se hace llevadera, el reino de los cielos verdaderamente sea instaurado sobre la tierra. Esto es el mensaje que el Melech HaMashiach trae sobre la tierra, un mensaje que no era siquiera alcanzado a concebirse en aquellos días. Aún hoy mismo, les repito, aún hoy mismo, este mensaje que se está dando a conocer ahora, por causa de todas estas normas y del miedo y el temor que hay dentro del liderazgo de las comunidades, no importa la religión que sea, no creen posible que la propia vida de la persona sea conducida por Akadosh Baruj Hu de forma directa, que entonces tienen que legislar alrededor de normas dentro de esas comunidades religiosas para que así se conduzcan el individuo. Cuando lo que Jesús vino a decir es que ligera debe ser la carga, que la gente misma, una vez que tiene la revelación de Akadosh Baruj Hu en sus vidas, se conducirá del modo correcto y de la manera más fácil. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.